Uno de los textos que más controversia provoca en el Antiguo Testamento, de hecho en toda la Biblia, es uno de esos textos bien enigmáticos. La gente lo lee y lo pasa por alto, no sabe qué hacer con él porque aparentemente es un texto que dice que es posible consultar a los muertos por los vivos, hacer una sesión, una invocación de espíritus y que de, entre comillas, el más allá, espíritus vengan a manifestarse al más acá y traer una palabra certera sobre lo que acá está ocurriendo. Hoy yo me quiero meter contigo en Primera de Samuel capítulo 28. Es el conocidísimo texto de la bruja de Endor. Y he titulado esta enseñanza Un ministro espiritista, porque te compartí en la primera vez como un ministro, en este caso Saúl, elegido por Dios, ungido por Dios, con ministerio dado por Dios, luego de una serie de sucesivas debacles, en su peor momento, toma la decisión más trágica de su vida de ir a consultar a una espiritista, a una bruja, la bruja de Endor, para preguntarle sobre la voluntad de Dios. Eso es casi un chiste, preguntarle a la muerte sobre la voluntad de un Dios vivo. Sin embargo, en el registro bíblico, 1 de Samuel 28 está ahí, y hay una serie de preguntas que el estudiante bíblico, el ministro y el lector se hacen que vale la pena responder. ¿Realmente dice la Biblia que se pueden consultar a los muertos? ¿Hablan los muertos? ¿Realmente lo que se manifestó en 1 de Samuel capítulo 28 fue el espíritu de Samuel? ¿O era un demonio camuflajeado haciéndose pasar por Samuel? ¿Puede un demonio profetizar? ¿Es correcto que un creyente vaya a una sesión espiritista en el día de hoy? ¿Cuáles son las prácticas de espiritismo que se han colado en la iglesia del siglo XXI? Con eso y mucho más venimos en esta hora. Prepárate porque no es apto para cardíacos. Yo soy el doctor Gilberto Medina, junto con la pastora Maritza Medina desde Carolina del Norte. Iniciamos esta emisión de hoy día de esta plataforma sabiendo, creyendo, confiando de que la palabra va a ser bien y va a ser nutrimento, alimento para tu espíritu. Te invito a que por favor le des like y aún mejor le des share a esta emisión. Mientras mayor cantidad de personas puedan ver y exponerse a este contenido, no solamente mayor cantidad de semillas sembramos, más la libertad hace libre a otros, sino con más frecuencia esta plataforma lo coloca ante la consideración de sus usuarios. Yo soy el doctor Gilberto Medina y he separado los próximos minutos para compartirte la segunda parte de esta serie titulada La Bruja de Endor, un ministro espiritista. La asignación para nuestra congregación cibernética la vez pasada fue leer varias veces Primera de Samuel capítulo 28. Si lo hiciste, magnífico. Si no, lo puedes hacer en el día de hoy. De hecho, hoy vamos a separar tiempo y vamos a hacer un análisis textual. Vamos a ir directamente a la sustancia, al meollo del texto y vamos a ver en qué consistió los eventos de esa consulta espiritista, y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas e interpretación bíblica, no solamente de 1 de Samuel capítulo 28, sino de todo el marco más amplio bíblico, respondiendo a la pregunta sobre cuán correcto es consultar a los muertos por los vivos. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué se manifiesta en ese tipo de práctica? Y vamos a identificar algunas de las prácticas que se han colado del espiritismo, así como lo oyes, en la iglesia contemporánea. Antes de iniciar, quiero ir a la sección de comentarios y darle un saludo a aquellas personas que ya se van uniendo a la emisión del día de hoy. Minerva Reyes está en conexión, igualmente María Aquino se conecta a la emisión de hoy día. Ve a la sección de comentarios y saca unos segundos. Déjame saber de dónde nos estás viendo.
me gusta saber hasta dónde estamos alcanzando y cuáles son las latitudes de las cuales vienen las preguntas. Ten la Biblia abierta si vas conduciendo o estás ocupado. Abre tu corazón. La hermana Aquino desde el estado de la Florida se reporta en esta hora y esta es la segunda de varias partes, idealmente 3. Esta es la segunda parte de esta enseñanza. Vamos a ir directamente a ella, pero quiero leer. Además de la hermana Aquino que se conecta desde el estado de la Florida, ¿quién más? Ve a la sección de comentarios, compártenos de dónde nos estás viendo. Enviamos toda suerte de bendición sobre ti y tu casa. Hemos orado para que espíritu de revelación y discernimiento venga sobre ti para que puedas trazar bien la escritura y puedas entender lo que el Espíritu Santo nos dice. Y este texto es un texto que mucha gente le saca el cuerpo porque es complicado de entender y difícil de explicar, pero para una hora como esta nos ha unido el Señor a ustedes y a mí. Josie González desde Massachusetts. González, bendiciones para usted y para toda su casa. Aprovecha a la sección de comentarios rapidito y dinos de dónde nos estás viendo. El apóstol y amigo a Raúl Román Freites, apóstol Raúl, bendiciones desde Manatí, Puerto Rico. Quiera Dios que muy pronto pueda estar contigo de vuelta a la isla en una de estas visitas que vamos a hacer en los próximos meses y saludarte a ti, a tu esposa y a las iglesias que están bajo tu cobertura. Qué bueno que estás en conexión en esta hora, apreciado colega. ¿Habrá alguien más que a la sección de comentarios va y nos dice desde dónde se está conectando? En la primera parte, ve, hazlo ahora mismo. En la primera parte de esta serie de enseñanzas hablamos de el escándalo que la Biblia no oculta sobre la realidad de que un ministro tuvo su momento más oscuro y más desatinado a ir a consultar a una bruja sobre una decisión de ministerio. Hablamos la vez pasada, se conecta Centinela de Vázquez desde Massachusetts. Bendiciones para ustedes. El hermano Anderson igualmente se conecta a la edición de esta hora. Trabajamos 3 elementos en la introducción. Saúl, la persona y el personaje. Importante saber que esta caída de Saúl no fue del día a la noche, no fue de la noche a la mañana. Fue un paulatino, sucesivo y creciente espiral de descenso. Ya volvimos, acaba de reconectar la emisión. No te vayas, no te alarmes. Cosas como esta pueden suceder cuando estamos desenmascarando las tretas del enemigo. Se fue la conexión, pero ahora regresamos y vamos a darle por la cabeza. Vamos a lo que vinimos. Vamos a impartir esta controversial, seguramente controversial. Se fue la señal, pero ya regresó y estamos totalmente en vivo para ti. El segundo punto de la introducción pasada fue que fuimos a la Biblia y nos dimos cuenta cómo las crisis en la vida de este creyente fueron acrecentándose hasta que tomó la decisión pésima, lo que llamamos la vez pasada el preámbulo, capítulo 22 de Primera de Samuel, donde en su persecución de David, Saúl asesinó a los 85 sacerdotes de la ciudad de Nob, a sus mujeres, a sus hijos, a sus animales, y solamente Abiatar, sacerdote, se fue con el Urim y el Tumim, se fue a donde David, a quien le pidió asilo. David lo protegió. El Urim y el Tumim eran los elementos que el pueblo utilizaba, era la simbología profética para conectarse con el fluir de la voz y las instrucciones de Dios, y ya no había ningún tipo de orientación divina en Israel, con un líder que estaba dañado en su corazón, inseguro en sus emociones, oscurecido su espíritu a tal grado que dice el versículo 6 de Primera de Samuel 28 que cuando los filisteos, esta fue la prueba de fuego, los filisteos rodearon el campamento de Gilboa y estaban listos para la batalla, y Saúl no sabía. Él había vencido en el pasado a los filisteos, pero era porque la voz profética de Samuel le daba las instrucciones. Él había vencido anteriormente, pero era porque había un linaje sacerdotal que le acompañaba y le respaldaba en oración y en directrices ministeriales. Ahora no tiene nada. Dice ese versículo 6 que él le consultó a Dios, pero Dios
no le respondió ni le hablaba ni en sueños, ni por el Urim, ni por el profeta. Ya no tenía Samuel y estaba estaba totalmente desorientado en qué hacer para poderle dar la victoria al pueblo de Dios. En medio de esa crisis, en medio de esa debacle, es que en su desespero, y aquí vamos a empezar rapidito, en su desespero, en el versículo 7, toma la decisión trágica de decir a sus servidores: búsquenme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación. En inglés dice un familiar spirit. ¿Okay? La Septuaginta dice un espíritu de ventriloquismo, un espíritu de adivinación, para que vaya yo a ella y por medio de ella consulte. Así como lo oyes, un ministro que se mete a la casa de un espiritista porque ya no tiene conexión con Dios y está desesperado porque el mundo de lo sobrenatural le dirija, pero su corazón lo ha tornado de Dios. De hecho, dice la Escritura en el capítulo 25 de Primera de Samuel que ya Dios le había quitado el cargo y había elegido a David, pero él, por su obstinación, como hay muchos líderes religiosos, por su testarudez, por su cabeza dura, no deja el ministerio, aun cuando el ministerio ya lo dejó. No, se queda con ministerio, pero el Dios del ministerio ya no está con él. Y no hay nada más infructífero que tratar de hacer ministerio cuando se te acabó la temporada de gracia para realizarlo. Y en medio de no tener respuestas, en medio de estar rodeado de enemigos, ahora Saúl solo, confundido, abatido, menesteroso, sin profeta, sin Samuel, rodeado de enemigos, movido por el miedo, solo, toma la trágica decisión de ir a la bruja de Endor para que le guíe, para que en una consulta se invoque el espíritu de un muerto y pueda el pueblo de Dios de alguna manera tener algún tipo de directriz. Siguen entrando los miembros de nuestra congregación en línea. Nitza Burgos se une a la emisión. Bendiciones para usted, Nitza, qué bueno que está con nosotros en esta hora. No vamos a repasar en detalle lo que hicimos la vez pasada. Puedes ir al muro más adelante y ver la impartición de más de una hora que hicimos en la parte 1. Y Cela Vega igualmente se conecta. Bendiciones, apóstol. Y Cela, déjanos saber de dónde nos está conectando. ¿Okay? Igualmente todos los que están conectados en esta hora. Yanis Montes Hernández da su saludo también. Dejando el repaso a un lado, vamos a meternos de una vez a lo que dice el texto. ¿Tienes tu Biblia abierta? Aquí yo tengo la mía y voy directamente a leer. Y luego, hoy vamos a hacer un análisis textual, nos vamos a meter a la escritura porque para darles respuestas atinadas y certeras a este tipo de preguntas, no se puede valer de opinión personal, hay que ir a la Biblia y dejar que la misma Biblia nos dé la respuesta. Las preguntas que hice en los primeros minutos, antes que se cortara la emisión. Isela Vega desde Arkansas, de Cornerstone, Piedra Angular. Bendiciones para Arkansas y para toda la gente de Cornerstone. Las preguntas que hicimos al inicio fue: ¿realmente se pueden consultar a los muertos? ¿Los muertos realmente hablan? ¿Qué dice la Biblia sobre si fue realmente el espíritu de Samuel lo que se manifestó en Primera de Samuel capítulo 28 o fue un demonio impersonando, camuflajeado como Saúl para engañar a un rey que estaba confundido? ¿Puede un demonio profetizar? Esa y muchas respuestas vienen en la ocasión del día de hoy, que es la enseñanza que nos ubica. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a leer el texto. ¿Lo tienes?
Luego de esto te voy a dar más de 5, 6, 7 evidencias bíblicas sobre qué dice la Biblia de consultar a los muertos si los muertos hablan y sobre la práctica de la necromancia, que es la palabra técnica para simplemente consultar a los muertos. Vamos ahora al texto, ¿ok? Primera de Samuel capítulo 28, ¿lo tienes? Primera de Samuel 28. Mira lo que dice del versículo 7 en adelante. Te voy a dar unos segundos para que busques tu Biblia, mientras me gustaría saludar a 3 personas más. Vamos. En la sección de comentarios, hoy la agenda está cargada. Ve rapidito y dinos tu nombre y de dónde nos estás conectando. Tenemos varios puntos en la agenda. Vamos a dar evidencia bíblica. ¿Qué dice la Biblia de consultar a los muertos? Vamos en segundo lugar a analizar verso por verso, Primera de Samuel capítulo 28. Vamos a, en tercer lugar, identificar la tragedia de tener un mal equipo de trabajo en tu ministerio. Y ya tú verás cómo tiene que ver el equipo de trabajo con que Saúl haya consultado los muertos. Luego de eso, vamos a responder la pregunta: ¿Fue el espíritu de Samuel el que habló o no? Y te voy a dar varias respuestas bíblicas. Y después de eso, vamos a ver 7 razones adicionales, además de la respuesta, 7 razones bíblicas más amplias por las cuales no fue el espíritu de Samuel lo que hablaba, sino una manifestación demoníaca. Quiero hacerlo, pero antes voy a saludar a los próximos 3. Ve a la sección de comentarios, regálame un saludo, déjame saber de dónde estás conectado. Mientras nosotros acá nos disponemos a leer, no voy a proseguir hasta que 3 personas puedan ir a la sección de comentarios y me digan saludos doctor, o dime de dónde estás viéndonos en esta hora. Es importante nosotros saber de a dónde esta palabra está llegando y dónde son las latitudes donde esta necesidad está siendo satisfecha. Así que ve a la sección de comentarios, danos tus saludos, convídanos un Dios te bendiga. Te estrechamos desde acá, desde Carolina del Norte, mi esposa Maritza y yo, un cordial abrazo. Hemos estado en oración para que esta palabra te haga de bien y necesitamos tener esa certeza de que así es. Yanis Morales Hernández desde Guayama, Puerto Rico, se une a la emisión. Gracias, Yanis, por tu saludo e identificarte de dónde estás. Habrán 2 personas más que puedan ir a la sección de comentarios y darnos un saludo. Si estuviéramos en vivo en la iglesia tradicional decíamos ¿quién dice amén? Pues este es un ¿quién dice amén? En estas emisiones cibernéticas. La sección de comentarios me deja saber que estás ahí y podemos hacer una interacción. Mientras recibimos los saludos, quiero decirte 2 cosas. Ve, rapidito a la sección de comentarios, 2 personas más que nos saluden. Quiero decirte 2 cosas. El material complementario para estas enseñanzas lo puedes adquirir en nuestros libros. Dios nos ha permitido escribir varios libros con enseñanza bíblica y más adelante, al finalizar la emisión, voy a colocar el enlace en la sección de comentarios donde puedes adquirirlos si así deseas. Y lo segundo que quiero decir es que sería para nosotros muy iluminador si tú nos dejas saber cuáles son algunas dudas o algunos temas que te gustaría que tratásemos en las próximas ediciones de este servidor, en las próximas conferencias, en los próximos estudios bíblicos. Déjanos saber qué temas, qué temáticas, sobre qué tienes duda y con mucho gusto vamos a estar respondiendo tus preguntas. Burgos nos saluda. Nitza, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que a la sección de comentarios va ahora y nos deja saber de dónde nos está conectando, de dónde nos está sintonizando? Con una persona más que lo haga, iniciamos la emisión del día de hoy. Dale like, dale share a esta palabra y ampliemos la cobertura. Mientras más share tiene, frente a los ojos de más personas, la plataforma pone este contenido a su consideración y lo expone. Así que con el mayor de los gustos le damos la bienvenida a todos los que están conectándose ahora mismo. Isela se une a la emisión del día de hoy.
Dice Montes Hernández que de allá de Puente de Jobo envían saludos, bendición para usted. Qué bueno que es así. ¿Tienes tu Biblia? Escucha, esta es la narrativa del texto. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 7 en adelante. No voy a dar el comentario bíblico ahora, lo único que voy a hacer es, lo voy a leer. Hay muchas personas que están en el tráfico ahora mismo, no pueden tener su Biblia, necesitan escuchar lo que dice el texto para que se pongan en contexto y se familiaricen. Y hay otros que están ocupados en sus tareas domésticas. Voy a leerlo, pero si tienes la Biblia, lo mejor es que lo leas con tus propios ojos. Dice: entonces Saúl le dijo a los servidores: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella yo pregunte. Y sus servidores le dijeron: hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. Escúchate ese detalle. Saúl no fue en su facha real. Él se disfrazó. Qué pena cuando sabes que lo que estás haciendo está mal y tienes que esconderte y tienes que camuflajearte para hacerlo. Pero el amarre de la carne es tanto que como quiera vas y lo haces, pero te pones un manto para que no te vean. Voy a hacer para que no me vean. Me voy lejos para que no me vean. Se puso un manto y se puso otras ropas y se fue con los dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego, mira la petición que le hace Saúl, yo te ruego que me adivines usando tu espíritu de adivinación y me hagas subir de los muertos a quien yo te diga. La mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho y cómo ha cortado de la tierra a los que llaman a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué pones amenaza a mi vida para hacerme morir? Paréntesis para decirte, ¿te das cuenta cómo esta bruja es bruta? Porque supuestamente sabe las cosas que son misteriosas y ella misma le toman el pelo, la toman de boba, porque Saúl, que es un ministro caído, sin ningún tipo de poder sobrenatural, la engaña a ella, haciéndole pensar que es otro cuando es David. O sea, el texto es casi una caricatura. El texto es casi una caricatura. Porque Saúl la engaña a ella y ahora, prepárate, ella lo va a engañar a él. ¿Okay? Y así mismo como lo lee Centinela, hay escondites detrás de mantos. Ay, santo cielo, ahí hay una prédica. Porque Saúl, ya tuviste en el capítulo 25, que quiso obligar a Samuel a que se quedara con él y Samuel se fue y Saúl agarró el manto y lo rompió. Rompió esa cobertura de manto y ahora cuando va a consultar a la bruja se pone en otro manto. Que muchos líderes hay jugando con mantos. Lunes son apostólicos, pero martes se pusieron otro manto. Y miércoles vuelven al culto, pero el jueves se pusieron otro manto. Ay Dios, no me cuquen, ojo, no me cuquen. Quiero trabajar este texto, pero no me cuquen, no cuquéis al calvo. En algún lugar tiene que decir eso. Porque hay una guerra de mantos como trasfondo del texto, pero no me voy a meter ahí. La mujer le dice a Saúl: no me pidas que te levante y te consulte un muerto, porque ya tú sabes que el rey Saúl mató y sacó de la tierra a todos los hechiceros y a todos los que hablaban con los muertos. Ella no sabe qué es él, pero dice el versículo 10, entonces Saúl se rebeló y le juró por Dios diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá en esto. O sea, vamos a pecar, yo te voy a cubrir. Tú me cubres a mí, yo te cubro a ti. Yo tengo manto de fracasado, tú tienes manto de brujería y nadie se va a enterar. La mujer le dijo entonces: ¿a quién quieres que te invoque? ¿A quién te haré venir de los muertos? Y él le respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, clamó a gran voz y habló aquella mujer diciendo: ¿por qué me has engañado? Fíjate, ¿por qué le dice la mujer?
Dice el apóstol Raúl, Primera de Maritza 1:1 es el texto donde dice no cuquéis al calvo. Ay, 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 ay. Apóstol, cuánto extraño darte un abrazo y irnos a comer ahí unos pescaditos fritos. Pero ya pronto vamos a Puerto Rico y predicamos allá en Manatí, ya pronto. Ya saben, Maritza, en Primera de Maritza 1:1 es que dice no cuquéis al calvo. Dice, la mujer le dice a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl. Mire la respuesta que le da la mujer de lo que ve ella como medium, como espiritista, como bruja en medio de la manifestación satánica que empieza a manifestarse en esa consulta espiritista. La mujer le dice a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. La palabra hebrea ahí traducida como dioses es Elohim, que en el contexto bíblico es uno de los nombres referidos a Dios, pero en el contexto pagano Elohim significa espíritus o dioses. En términos genéricos, la mujer dice, oh, se está manifestando algo y veo algo que sale de la tierra, ¿ok? Que sale de la tierra. Y dice, son dioses, es Elohim que viene de la tierra. Versículo 14, él le dijo, Saúl le pregunta, ¿y cuál es la forma de ese espíritu que ves levantándose desde la tierra? Y ella respondió, es un hombre anciano que viene cubierto con un manto. ¿Te das cuenta, Centinela Vázquez, que esto es una guerra de mantos? El espíritu demoníaco ahora trae otro manto. La mujer, escúchame con toda atención, estudiante de la Biblia. La bruja nunca le dijo a Saúl que el espíritu que se estaba manifestando era Samuel. Lo que la bruja le dice a Saúl es, he visto a un hombre. La imagen que veo es de un hombre anciano que viene con un manto. Entonces, y esta es la clave hermenéutica o la clave interpretativa. Entonces Saúl, el confundido, Saúl el apartado, Saúl el que no sabe dónde tiene el ombligo, Saúl el que ya Dios no le habla, Saúl es el que entonces entiende y dice que era Samuel, y humillando su rostro en tierra le hizo gran reverencia. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque todo el texto está basado no en que era Samuel, sino en que Saúl, el confundido, pensaba que el espíritu del anciano era Saúl, pero la bruja nunca le dijo, era Samuel, pero la bruja nunca le dijo que era Samuel. Era su sugestión de él estar necesitando que Samuel, el que le hablaba antes, se manifestara. Su sugestión, su necesidad, su hambre psíquica, su hambre emocional, de que el profeta que lo ungió, de que el profeta que le hablaba antes se volviera a manifestar, que le hablaron de espíritu de un anciano y él creyó que era Samuel. Lo mismo pasa en las sesiones de espiritistas de hoy día. La gente va con hambres prehechas. Y cualquiera cosa que se manifieste, porque ojo, sí se manifiestan cosas en sesiones espiritistas. Vamos, más adelante lo voy a explicar. Pero voy a explicar también que no hay base bíblica para decir que en los muertos sí se manifiestan demonios. Y la sugestión humana, la necesidad del que busca, hace ver en la manifestación la supuesta respuesta para lo que está buscando. Dice Isela Santo, centinela de Vesca, dice poderoso, wow. Estoy en el versículo 14. Ese es el versículo del meollo, donde Saúl interpreta que lo que se está manifestando es Samuel, pero en realidad lo que la bruja le dijo fue que es el espíritu de un anciano. ¿Okay? Así que ahora ten mucha cuenta porque esta es la interacción. Si hubieran dos que me dijeran qué pasa ahora, si hubieran dos. Ve a la sección de comentarios, déjame hacer un alto. Porque yo necesito saber que esta palabra que estamos exponiendo te está haciendo bien. Si hubieran dos personas que van a la sección de comentarios ahora y me dicen, siga pastor, predique. Déjame saber que permíteme interactuar contigo por unos minutos. Estoy en el versículo 14, vamos a leer el versículo 15. Espero que dos personas
de los que todavía no han ido a la sección de comentarios, nos den un saludo y nos digan de dónde nos están sintonizando. Vamos, rapidito. Mientras yo aprovecho, aquí dice Vázquez. Por eso tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos un sueño, no asumir algo que no es por emoción o por necesidad. Asimismo, como lo dices, Vázquez, porque si bien es cierto que Dios habla a través de sueños, no todo sueño viene de Dios. Pero eso es harina de otro costal. Dice la pastora Maritza, siga, pastor, predique, así lo voy a hacer, amor. Dice Edgar Martes, bendiciones desde Massachusetts. Bendiciones para usted. Qué bueno. La hermana Vega dice, siga. Qué bueno que están siendo bendecidos. Dice el versículo 15. Y Samuel le dijo a Saúl, el supuesto espíritu de Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. O sea, Dios ya no me habla. Ni por medio de profetas, ni por medio de sueños, y por esto yo te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Dicho en español de mi barrio, muerto, dime qué tengo que hacer. Muerto, firmo contrato o no. Muerto, dirígeme. Muerto, me caso o no me caso. Muerto, agarro este trabajo. Muerto, me mudo. O sea, dime lo que tengo que hacer. Entonces le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Dios ni cumpliste para que se cumpliera el ardor de su celo contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en la mano de los filisteos. Y mañana estarás conmigo en el mundo de los muertos, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en la mano de los filisteos. Entonces Saúl se desplomó y cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor de las palabras del Samuel y estaba sin fuerzas. Wow, 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 wow. Interesante el texto, ¿verdad? Interesante. ¿Quieres que sigas? ¿Quieres que siga? Porque ahora, leyéndote ese texto, porque ese es el micrófono escondido, la cámara oculta en la sesión de espiritismo en la sala de la casa de la bruja de Endor. Ahora que nosotros vimos lo que este ministro ex ungido está recibiendo en esta sesión espiritista, tengo que meterme a la Biblia. Aunque sea por unos minutos, tengo que meterme a la Biblia para responder a la pregunta. ¿Qué dice Dios sobre consultar a los muertos? Y si es real que en una sesión espiritista se manifiestan los muertos. Déjame agarrarlo con calma para que puedas seguir mi línea de pensamiento. Si estás tomando nota, si tienes tu pad o tu celular a la mano, te voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 7 textos bíblicos. Hay muchos más, pero elegí estos. ¿De qué dice Dios sobre la consulta de los muertos? ¿Ok? Primero de ellos, y vamos a ir rapidito, simplemente los voy a leer para que escuches Biblia. Y escuches no opinión de hombres, sino escuches lo que el mismo Dios dice sobre esta cuestión de ir a consultar a los muertos en una sesión de brujería. Dice, Levítico 20:27. Si estás tomando nota, Levítico 20:27. Dice, el hombre o la mujer que invocare el espíritu de los muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. ¿Okay? ¿Escuchaste, verdad que sí? Número 2. Levítico 19, capítulo 19, versículo 16.
al 31. Levítico 19, versículos 26 y 31. Dice de la siguiente manera. Levítico 19, 26. Dice, no seréis agoreros, ni adivinos. Versículo 31. No se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultes contaminándose con ellos. ¿Lo viste? Es como si el Dios de la Biblia tuviera una repugnancia clara. Y dice que el que los consulta se contamina con ellos. ¿Okay? Tercer lugar, Levítico capítulo 20, versículo 6. Dice, Levítico 26. Escucha, la persona que atendiere a los encantadores o a adivinos para prostituirse con ellos. Fíjate que utiliza una palabra de intimidad sexual. Cuando tú atiendes a encantadores o adivinos, te prostituyes, te acuestas, tu espíritu tiene intimidad con ellos. Dice Dios, yo pondré mi rostro en contra de tal persona y lo quitaré de en medio del pueblo. ¿Okay? Dios ve una consulta espiritista como un acto de intimidad entre un creyente con otra divinidad. ¿Okay? Te acostaste con otro, es lo que quiere decir. Levítico 26. Deuteronomio 18, versículo del 9 al 12. Estoy dando Biblia porque de esto es lo que se trata, al fin y al cabo, mis queridos. Es hablar Biblia. Que falta le hace a la iglesia del siglo XXI, que de show, espectáculo y manipulación está harta. Hay que volver a la Escritura. Dice Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12, para los que están tomando nota y van a enseñar esta palabra o nos van a invitar a sus congregaciones para llevarla e impartirla. De eso podemos hablar más adelante. Dice Levítico 18 del 9 al 12. Escucha. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no se copiarán y aprenderán a hacer según las abominaciones y las prácticas de esas otras naciones. No sea Israel hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, dice Dios. Deuteronomio 18:11, ni encantador, ni adivino, no haya ningún mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace esas cosas. Wow. Decían en mi barrio, allá en Bayamón, más claro no canta un gallo. En quinto lugar, el quinto testimonio bíblico está en Jeremías capítulo 27, 9. Dice, no prestéis oídos a los adivinos, ni a soñadores, ni a agoreros, ni a encantadores. O sea, si no lo quieres escuchar de Moisés en el Deuteronomio, escúchalo de Jeremías en el movimiento profético de Israel. Te lo está diciendo un profeta. Dice, no prestes oído a los adivinos, ni a los soñadores, ni a agoreros, ni a encantadores. Tú tienes que darte cuenta que lo que se le manifiesta a Saúl tiene que ser algo demoníaco, porque los profetas lo que dicen es, no consultes a los muertos. ¿Cómo me vas a venir tú a decir a mí que el profeta Samuel va en contra de lo que Dios dice? O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? El sexto testimonio bíblico es Isaías capítulo 8 versículo 19. De hecho, el contexto mayor es del 19 al 22 en Isaías 8. Isaías 8 del 19 al 22. Pero solamente voy a leer el versículo 9 porque quiero tomar lo que dice la Biblia sobre cómo es que los espiritistas, los brujos, los encantadores, los sortílegos, los hechiceros, los adivinos, los necrománcicos ministran. Dice el versículo 19, y si les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos, mira lo que dice, que susurran. Repite conmigo, susurran. Susurran. Es una palabra importante cuando te explique el término hebreo para
bruja para mujer con espíritu de adivinación que está en 1 Samuel 28, tienes que recordar esa palabra de Isaías, los que susurran, los que ministran en susurran, hablando y responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Entendiste? Lo que te está diciendo es, cuando te digan, ve a la casa del espiritista, la respuesta que tú tienes que decir es, ¿voy a realmente a consultar siendo un vivo o un muerto? ¿O voy a consultar a Dios? Léelo, lee Biblia. Isaías 8:19. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Déjame hacer un paréntesis aquí, para que no me malinterpretes en lo que te estoy diciendo. Porque posiblemente muchos de los que me ven o van a ver esta emisión dicen, Doctor Medina, pero yo fui a una sesión espiritista y algo se manifestó allí. Algo se manifestó allí. Cambió la temperatura, sentí que me tocaban, escuché una voz, se movió la mesa, la puerta la tiraron. No me venga a decir a mí, Medina, que no hubo manifestación, porque yo he ido a sesiones espiritistas y sí, han habido. Bueno, en mi vida, yo solamente he ido a una sesión espiritista una vez. Y yo tenía como unos, 9 o 10 años. Mi papá para ese entonces no era convertido. Y la madre de crianza de él, doña Leonor, creía en el espiritismo y le pidió a mi papá que la llevara a un santero que había en un pueblo de mi país, Cataño, Puerto Rico. Los sábados, mi papá era alcohólico y los sábados era el día que él se iba todo el día a beber. Pero yo tenía una conexión muy fuerte con mi papá y yo no me quedaba en casa con mami. Mami me enviaba con papi y yo quería estar con papi los sábados. De cierta manera, yo acompañándolo sentía que por lo menos él estaba seguro. Y era mi único día de la semana que podía compartir con mi papá. Mi papá complació a doña Leonor y me acuerdo, la buscamos en Puerto Nuevo y de Puerto Nuevo volvimos a Cataño y era una casa en bastante mal estado y bastante sucia. Y me acuerdo que lo que me dijo papi y doña Leonor es quédate aquí, Tito. Había la sala pequeña, un sofá, una butaca y estaban ahí las puertas de 3 cuartos. En el segundo de los cuartos es que primero entró mi papá. Yo no sé lo que le hicieron a mi papá. Yo sé que yo obedecí y me quedé en la butaca y lo único que yo percibía era un olor como alcoholado. Y mi papá salió y entonces se metió al cuarto la dama que lo crió, mi abuela materna, doña Leonor, y a mí la curiosidad me venció. Yo me paré de la butaca y me fui a la puerta y vi, mi papá estaba con ella adentro, cómo le pidieron a doña Leonor que se quitara la blusa. Ella se quitó la blusa, se quedó en su sostén y se quedó en su falda puesta abajo. Y en ese momento que yo miré, la persona que estaba haciendo el acto tenía como unas ramas y le estaba roceando algo que olía como a alcoholado y a ron. Ustedes saben, bueno, no voy a trabajar ese tema. Hay una serie de parafernalia asociada a una consulta. Y esa fue mi única sesión. Después de ahí salimos y nos fuimos y nada, no pasó nada más. Pero hay muchas personas que me pueden estar viendo. Eso fue cuando yo tenía como unos 9 años, acompañando ese día a mi papá. Pero hay muchas personas que han practicado heavy la cuestión de la consulta de los brujos. Y de hecho pueden haber ahora mismo, que es la temática más conflictiva, gente dentro de la iglesia que todavía dentro de la iglesia están consultando espiritistas y están cargando amuletos brujos y están haciendo trabajos de sortilegio. ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre eso? ¿Ok? ¿Qué tiene la Biblia que decir sobre eso? Y la pregunta de fondo es, Medina,
no me venga a decir que no es real, porque hay algo que se manifiesta y escúchame, tan calvo como soy, tan claro que te voy a contestar. Sí hay manifestaciones espirituales en consultas de espiritistas. ¿Okay? Sí, los muertos no hablan, pero los demonios sí se manifiestan. Quiera Dios que me estés entendiendo lo que te quiero decir. ¿Okay? Los muertos no hablan y te voy a decir por qué. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Y las respuestas que te estoy dando en esta emisión es basado a lo que dice la Escritura. ¿Okay? Los muertos no hablan, pero los demonios sí se manifiestan. Y todas estas advertencias bíblicas que Dios da, todo este catálogo de textos bíblicos que yo te leí, Dios te dice no lo hagas, no porque no sea real, sino porque la vida con Dios te requiere fe. Es la certeza y la confianza total en que Dios gobierna tu vida. Y si por un lado le dices Dios gobierna la vida y por el otro lado le estás consultando a los muertos por elementos de tu vida, le estás dando una bofetada a la fidelidad de Dios. Y como dice Levítico 26, te estás acostando con otro. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible preguntarle a un segundo lo que deberíamos estarle preguntando a un primero? ¿Cómo es que le vamos a decir, le vamos a pedir a un demonio que nos dé la respuesta cuando tenemos al Dios de los espíritus, que es aquel que debemos consultar y aquel que, si vivimos en él, requiere de nuestra fidelidad? Esto es muy sencillo. Déjame hablarle a las mujeres. Vamos a hablar a las mujeres. Después le voy a hablar a los hombres. Suponiendo que tú tengas un marido que te dice que te quiere, que te ama, que tú eres todo para ella, y abres la puerta y lo sorprendes en la cama con otra mujer. Todo lo que te dijo vale basura porque le estás dando a otra la intimidad que se requiere solamente para ti. Pongamos el ejemplo inverso. Suponiendo que tú eres el varón y tienes una compañera que te dice te amo, soy tuya solamente, me consagro para ti, y abres la puerta y la sorprendes teniendo intimidad sexual con otro hombre. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu reacción? Pues la misma reacción la tiene Dios cuando en el culto de adoración tú levantas las manos y tú dices, Dios, tú eres todo para mí, no hay otro para mí. Dios, tú eres el... Pero eso es el domingo y el viernes estás en la sesión espiritista. La reacción de Dios es tan visceral, es tan clara, es tan tajante. Porque Dios dice, te estás prostituyendo con ellos. Dices que eres mi compañera. Pero estás teniendo intimidad. Y le estás entregando la intimidad de tu corazón a alguien que no soy yo. ¿Cómo es posible tener a un Dios todopoderoso y consultarle a un espíritu que no lo es? Santo Dios. En el camino de la fe, Dios, dicho en arroz y habichuelas, en frijoles y tortillas, Dios requiere exclusividad. Y si Él te va a hablar a través de los vías legales que Él ha establecido en su reino. Profetas, padre espiritual, predicador, sueño, dirección del Espíritu. ¿Me sigues? No a través de las que Él no ha dicho. Él no autoriza intercambio en la ilegalidad del mundo del ocultismo. Porque si le vas a consultar a algún espíritu, escúchame bien, el Dios que requiere tu fidelidad te dice, para que tú no te vayas como una prostituta detrás de otros, yo te voy a dar a ti, si lo que tú quieres es un espíritu que habla, tan pronto tú tienes fe en mí, yo voy a soplar sobre ti espíritu de vida. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, dice la Escritura. Si quieres consultar
a un espíritu sobre los asuntos de tu vida, consulta al Espíritu Santo. No importa cuánto amaste al difunto, cualquier invocación de un difunto, para los ojos de Dios es un acto de infidelidad penal contra aquel que dice amar a Dios. ¿Me sigues? Suficientemente claro. Déjame hacer un alto por unos segundos, porque percibo que todos los que están en la emisión están así, con los ojos pegados. Ve a la sección de comentarios, porque esto que te acabo de decir es el jamón del sándwich. Es la sustancia por la cual Dios lo prohíbe. Precisamente no porque no sea real. Sí hay manifestación de espíritus en consultas de espiritistas, sí los hay, pero no son los muertos. Yo voy a la escritura dentro de unos segundos a demostrarte que son demonios. Dice el apóstol Román Freites, tarjeta roja. Ay, 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 ay. Tarjeta roja. ¿Habrá alguien más que vaya y haga un comentario en la sección de comentarios ahora mismo? Dice Alexander Pagani, good stuff. Oh, Alexander, my honor to you. I admire your ministry. Thank you for being in contact today. Esa misma noche, versículo 8, Saúl fue a la consulta de la bruja. ¿Okay? En hebreo, la palabra utilizada en el versículo 8 de 1 de Samuel 28, donde en español se traduce espíritu de adivinación, y las versiones en inglés lo traducen familiar spirit, y la Septuaginta, que es la traducción en griego del texto hebreo, lo traduce como ventriloquismo, es la palabra hebrea ob. La palabra hebrea ob significa vaso o vasija, haciendo referencia al sonido hueco, como cuando tú hablas a una vasija, ese sonido de eco, porque, y ya lo leímos en Isaías capítulo 8, que los que consultan a los muertos susurran, they whisper. Es haciendo referencia a ese sentido de cuando la persona, el medium, el espiritista, es el ob, es la vasija. Y la idea en hebreo es que cuando hay una manifestación demoníaca de un espíritu poseyendo al espiritista o a la bruja, él se convierte en un ob, en una vasija donde lo que habla, lo habla con un tono diferente. ¿Okay? Aquellos que están sumamente activos en el ministerio de liberación saben que cuando hay un espíritu demoníaco manifestarse, siempre hay unas tonalidades de voz que se infunden cuando hay una expresión del espíritu demoníaco, y es la misma referencia al ob, es la misma referencia a la vasija, y de la misma manera que un medium, un espiritista, un brujo, es un vaso para que se manifieste un espíritu de mal. Ojo, la Biblia dice que tú y yo también somos vasos, pero somos vasos de gloria para que ahora otro espíritu, my God, el Espíritu de Dios, pueda hablar a través de nosotros. ¿Okay? Que hay una guerra de vasos, aquí hay una guerra de voces. Esta en particular, la bruja, la espiritista de Endor, se vale o se aprovecha de que el rey Saúl tiene un equipo de trabajo defectuoso, y a veces la debacle de la iglesia viene por el equipo de trabajo que el pastor tiene rodeándole. Yo quisiera tener el tiempo y no lo voy a dedicar, solamente lo voy a mencionar. Está en el capítulo 1 del libro Vida Exitosa, y está en un capítulo de bono que añadí en este libro, comienza solamente titulado Trabajo en Equipo. ¿Por qué usted dice eso, Pastor Medina? Porque hablando de un ministerio que cae en una debacle por manifestación de espíritu demoníaco, el equipo de trabajo de Saúl, yo tengo que hacerle algunas preguntas al equipo de Saúl.
a los escuderos de Saúl, a los que rodeaban al rey. Cuando el rey pregunta, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, a mí me llama mucho la atención que los primeros que saben dónde está la bruja son los escuderos del rey. Que los primeros que saben dónde se manejan las fuerzas de ocultismo son los que están en la mesa, sentados en la mesa con el pastor. Ellos no solamente saben, sino que tienen una subversión solapada, porque ya el rey Saúl había dicho hay que expulsarlos a todos, pero ellos como quiera, siendo miembros del equipo de trabajo de Saúl, toleraban una bruja escondida en el reino. Todo el mundo lo sabía del equipo de trabajo menos el rey. Pastor, cualquier coincidencia de por qué están pasando las cosas en tu iglesia es pura coincidencia. Es porque hay que preguntarle no solamente a las fuerzas de la muerte, hay que preguntarle a los miembros de tu equipo infieles que tienes rodeándote. Porque varias preguntas son importantes. ¿Cómo es posible que mi padre espiritual, Saúl, digan expulsen a las brujas y yo tengo un equipo de trabajo de escuderos que toleran a la bruja a sabiendas que vive cerca, conociendo que el rey había ordenado eliminarlas a todas? Esa desobediencia es subordinación velada. En segundo lugar, no solamente el equipo de trabajo sabía que había una bruja. Escándalo. El equipo de trabajo sabía dónde vivían, sabían la dirección del espiritista, sabían dónde quedaba la casa en Endor. ¿Okay? No solamente eso, sino no solamente dónde vivía, sino el espíritu que se manifestaba en esa mesa de espiritismo. Conocían que tenía un espíritu de adivinación y cómo ese espíritu operaba, y se hacen, escúchenme, ese equipo de trabajo se hace cómplice de la debilidad de su líder y terminan de hundirlo. Porque la grandeza de una iglesia no depende solamente de la unción del líder que tiene. La grandeza de la iglesia depende de las virtudes del equipo de trabajo que los rodean. Por eso, pastor, es vital quien forma parte de tu equipo. Por eso es que yo no soporto una congregación votando por quién van a ser los que van a ocupar el puesto con el líder de la iglesia. Porque el liderazgo en la congregación muchas veces se ha convertido en un concurso de popularidad en vez de permitirle a ese hombre, esa mujer de Dios que elija a personas conforme a su corazón para hacer las tareas de la visión que Dios le ha encomendado. Perdóneme, si se enoja conmigo, enójese, tiene todo el derecho de hacerlo. Cuando Jesús fue a seleccionar a su equipo de trabajo, no hizo ni una votación, ni una consulta, ni un listado de dones y talentos, ni le preguntó a nadie, ¿y dónde tú quieres participar este año? Por favor, por favor. Dice la Biblia que Jesús se fue al monte a orar y después de haber orado bajó y eligió. El líder es el que elige. Porque no me vengas a decir tú a mí que yo soy el líder y el padre de una casa y le voy a dar a los secundarios la autoridad para que elijan quiénes van a trabajar conmigo para hacer implantar la visión que Dios me está dando para este lugar. No. Esto no es democracia. No me confundas las elecciones de tu partido con el gobierno de la iglesia. Ay, Dios. Denme 10 segundos para bajarle las revoluciones al motor porque estoy a punto de ofender a 3. Pero ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido de la vida de Saúl si hubiera tenido otro tipo de hijo espiritual y otro tipo de escudero y otro tipo de trabajo, de equipo, de miembros del equipo de trabajo? Que cuando él le dice al equipo, oigan, ¿dónde está una mujer que tenga el espíritu de adivinación? Si él hubiera tenido hijos espirituales que le dijeran, papá, sé que estás desesperado. Y no voy a permitir que tu desespero manche la imagen del hombre de Dios que tú eres. Pero escúchame, ya tú me enseñaste que a Dios no le gusta eso. Ya yo te apoyé cuando sacamos a los brujos, a los hechiceros y a los necrománcicos. No permitas que tu desespero, papá, te lleve a cometer un error. ¿Usted se imagina
¿Usted se imagina lo que hubiera sido del futuro de Saúl si hubiera tenido otro equipo de trabajo? ¿Ok? Hubiera tenido otro equipo de trabajo. Déjenme volver al texto bíblico. Volvemos. Volvemos a lo de la sesión espiritista. Me dan o ya se quieren ir. No me digan que ya quieren terminar tan pronto. No me digan que ya se cansaron. Si los ofendí, pues no se enojen. Vamos, déjenme preguntarles. ¿Seguimos o ya están listos para terminar por la sesión de hoy? Yo no estoy listo para terminar. Yo todavía tengo 6 hojas de contenido que preparé para ustedes. Pero no, los percibo. O están demasiado atentos. O sencillamente es que les di demasiado hoy. Necesito 5 personas que vayan a la sección de comentarios y me digan: siga pastor, siga Medina, hable doctor, predique, calvo, enseñe maestro. Quiero que 5 personas, con que 5 personas, dice la hermana María, estamos atentos, ahí está la primera, vamos a seguir. 4 más, sencillamente es para tener un respiro. Dice Josie González, sigue, seguro que sí. 3 más que vayan a la sección de comentarios y nos digan si seguimos o nos detenemos ya, si ya recibieron, si ya tienen un overdose de palabras o no. ¿Habrá alguien más? Vamos. Si no, pues terminamos aquí habiéndole agradecido que se hayan conectado en este día. Pero no he contestado la pregunta todavía, claramente. Dice el apóstol Raúl, estoy rumiando, o sea, estoy asimilando, estoy masticando, estoy procesando lo que está diciendo. Qué bueno. Gracias por tu feedback, apóstol. 2 más, ya han habido 3. 2 más que vayan, sigue Medina. Porque lo que viene ahora son las razones por las cuales yo puedo justificar bíblicamente que sí hubo una manifestación. Dice la hermana González, esto hay que asimilarlo. Seguro que sí, pero vale la pena. Dice Orlando Meléndez, sigue, me estoy gozando, ya van 4, habrá con uno más seguido. Quiero comentar eso que dice la hermana González. Ha llegado la hora de que la iglesia de Cristo vuelva a la Biblia y vuelva a comer carne y deje de estar tomando ya leche. Los rudimentos ya pasaron. O sea, llega el momento en que uno tiene que meterle de frente a las cosas sustanciosas, enjundiosas y difíciles de contestar, porque la respuesta está en la Biblia. Pero repitiendo mensajes de Facebook no te va a llegar la revelación para el pueblo. Tienes que estudiar. Dice la hermana Isela, siga. Ok, ya van 5. ¿Habrá alguien más? My God, I'm having a blast today. This is good stuff. Cierto, doctor, dice la hermana María. Qué bueno. Con ese testimonio de ustedes es suficiente. Dice mi esposa, mi pastora personal, sigue. Pues voy a seguir, amor. Seguro que sí. Dice la hermana González, sí, hay mucho entretenimiento y no hay capacitación de la palabra. Eso es totalmente cierto. Seguro que sí. Dice Vázquez, vamos a escudriñar la escritura. Dejemos el leftover. Qué bueno. Miren, separe un rato y ore por nosotros. Separe un rato y decida bendecir nuestro ministerio. Separe un rato y ayúdenos en el mundo del espíritu, porque me estoy dando cuenta que hay un hambre tan brutal de palabras sazonadas con la escritura, que muchas y grandes cosas pueden pasar. Que hay un hambre, la gente tiene un hambre de la palabra inmensa. Manténganos siempre en su oración, a mi esposa Maritza y a mí. ¿Me parece? Déjame meterme un ratito más a la Biblia. La pregunta de fondo es, ¿fue realmente el espíritu del profeta Samuel lo que se manifestó? Déjenme hacerle algunas preguntas. Si Dios mismo nunca quiso volver a hablar con Saúl, ¿por qué diría alguno que fue Samuel, Dios hablando a través del espíritu de Samuel? ¿Por qué Dios habría de hacerlo
utilizando un método que él mismo ya había prohibido y declarado como demoníaco. O sea, ¿será que Dios es bipolar? ¿Será que Dios tiene Alzheimer? ¿Será que Dios se le olvidó lo que dijo sobre los que consultan a divinos? Seguro que no. Si Dios no quiso volver a hablar con Saúl en vida, como dice 1 Samuel 25, 15, 35, ¿por qué lo haría después de muerto? Entonces, aquí está mi tesis para los que están siguiendo esta enseñanza. La pregunta de fondo en los pasados minutos es: ¿fue una aparición genuina del espíritu de Samuel? ¿Sí o no, Medina? Puede que haya otros maestros bíblicos que enseñen otra cosa. Puede que hayan otras respuestas conforme a la opinión de este servidor. La respuesta es no. Pero, como tú sabes, que te he enseñado que si vas a recibir la respuesta de un hombre como doctrina, no lo recibas como opinión. Permíteme tener sustento, explicación, sustancia bíblica, respaldo escritural. Permíteme darte algunas razones por las cuales la postura del doctor Medina como maestro de la escritura es que sí hubo una manifestación de espíritus, pero no fue el espíritu de Samuel. Veamos. Número 1. Todo ese narrativa de 1 Samuel 28 se da en un contexto de desobediencia. No solamente Saúl estaba en desobediencia por lo que había dejado de hacer con Amalek, con el asesinato de los sacerdotes de Nob, sino que fue a consultar a una necromántica, a una que habla con muertos, cuando ya él sabe que Dios había dicho que no. Y la primera razón por la que yo digo que no es porque el Dios de la Biblia no opera en desorden y en desobediencia. O sea, Dios no te va a decir no lo hagas y después utilizar un método que él ya condenó como un instrumento para él manifestar. No. Dios no opera en desorden. Dios no opera en desobediencia. Número 2. La Biblia es clara al decirme en el capítulo 28, versículo 6. Y el mismo profeta, el mismo Saúl lo dice en el versículo 15, que ya Dios no le hablaba ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Ya Dios no le hablaba. Tercero, Dios mismo le ordena, no solamente a Saúl, le ordena a todo su pueblo a no consultar a los muertos. Por lo tanto, es imposible que él utilice un método que él ha dicho que no y él utilizarlo como un sí. Ahora bien, la pregunta es, Medina, ¿y si no fue el espíritu de Samuel lo que se manifestó? ¿Qué fue lo que se manifestó? Gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Aquí tengo mi respuesta. ¿La quieren escuchar? Sección de comentarios. Vamos, congregación. Hello, mis fieles, mis alumnos, discípulos, congregación en línea. Vayan a la sección de comentarios y díganme ahora mismo ¿por qué? Vale, con 4 que escriban por qué, seguimos. Dice Ricardo Ruiz, sí, Dios te bendiga. Ruiz Rivera, qué bueno que estás en conexión con nosotros. Con 4 que vayan a la sección de comentarios y escriban por qué. Ricardo dice, ¿por qué? ¿Habrá alguien más? Quiero que me pregunten, necesito saber que estamos conectados. ¿Qué se manifestó? Pregunta Vázquez. María pregunta ¿por qué? ¿Habrá alguien más? Vaya a la sección de comentarios, denme ese feedback. Let's do this together. Dice Josie, ¿por qué? ¿Por qué? Ya están los 4. Dice mi querida esposa, ¿por qué? Vaya a dar la respuesta. La respuesta que les di, basada en las 3 razones que les expliqué. Sí hubo una manifestación, pero no fue una manifestación del espíritu de Samuel. ¿Por qué? Escúchela, mi respuesta al asunto. Respuesta número 1. Porque la bruja nunca dijo que fue Samuel, sino que fue un espíritu o fue
dioses. La palabra hebrea es Elohim. Fue un fantasma, fue algo sobrenatural que salió de la tierra. La bruja no dijo, este es Samuel. ¿Ok? Número 2. Quien dijo que fue Samuel es el mismo Saúl que en este momento de su vida está confundido, apartado, nervioso, emocionalmente en crisis, espiritualmente turbado, un líder sin discernimiento. Y como él tiene hambre de que Samuel le vuelva a hablar, él ve en este espíritu quien posiblemente es Samuel, pero nunca se nos dice que es. O sea, dicho de otra manera, toda la narrativa está montada en la percepción de Saúl de que es Samuel, pero no lo es. Es la opinión de un hombre confundido, interpretando mal una manifestación en una sala espiritista. Pero Medina, me dirás tú, algo se manifestó. Y esa es la tercera razón. ¿Algo se manifestó? La respuesta es sí. Algo se manifestó. ¿Cuál es mi fundamento bíblico? Escribe 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14 nos dice, no te sorprendas, porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aún el mismo Satanás se disfraza, se camuflajea. Y ya tuviste que en este texto, Saúl se camuflajeó poniéndose el manto. ¿Ok? Y engañó a la bruja. Y ahora la bruja lo engaña. Y ahora, este es un texto de engaño. Ahora dice el eco de la Biblia que en 2 Corintios 11:14, ¿quién es el que se manifiesta? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y decía el texto 15 de 2 Corintios 11, y no se sorprendan que los propios ministros de Satanás también se disfracen como ángeles de luz. Cuarta razón, doctor Medina, pero el texto bíblico dice que fue Samuel. No, vuelva a leer capítulo 28, versículo 14. Todo el texto bíblico se basa en la percepción de Saúl. Y ya tú sabes la condición espiritual en la que estaba Saúl. Altamente sugestionable. Y es la percepción de un ministro confundido lo que se da a conocer. No es una descripción de hecho. Es la opinión de un Saúl a cual Dios ya no le habla. Y acuérdate, Satanás es padre de mentira. Al fin y al cabo, no solamente por esas razones yo tengo sospecha que haya sido una manifestación demoníaca y no el espíritu de Samuel. Tengo ahora, la próxima parte voy a dar 7 evidencias bíblicas de que los muertos no hablan. Y los muertos no se, conforme a la Biblia, no se comunican con los vivos. Los demonios sí. Los demonios sí. ¿Okay? Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer esa salvedad? Que aquí está operando un espíritu de mentira, está operando una manifestación demoníaca de engaño. Porque al fin y al cabo, el supuesto Samuel del texto bíblico dice que a Saúl lo van a matar en batalla y se equivoca. Es un espíritu mentiroso, porque a Saúl no lo matan en batalla. Saúl se suicida él mismo. Qué espíritu bruto. Y más brutos son los que creen en él. Perdóneme. No quiero dañar la emisión. Pero es una supuesta profecía que llega y la profecía está contaminada con engaño, con falsedad. Porque Saúl no lo matan, él mismo se mata. La segunda razón es porque el supuesto espíritu de Samuel dice que mañana lo matarán. Y el día que ocurre la batalla final con los filisteos no es mañana, es en el capítulo 31. O sea, pasan unos días.
de este texto. O sea, es un espíritu, iba a decir bruto, pero se pueden ofender así cuando uso palabras muy tajantes. Es un espíritu engañador que fácilmente engaña a quien se deja engañar. Pero al que tiene filtro bíblico, no lo puede engañar. Hay otra posibilidad aún, muy interesante. Esto algunos de los rabinos hebreos lo enseñan. Hay otra. ¿Quieren que se la diga? Habrá dos personas que vayan a la sección de comentarios y dígala, pastor. Vamos, ¿quieren que le diga la otra escuela de enseñanza que hay? Que la primera dice que fue Samuel. Ya yo he explicado por qué no. Otra dice que fue un demonio, que es la que yo creo. Una manifestación demoníaca de un espíritu engañador. Pero hay otra tercera posible explicación. Dígalo, pastor, dice la hermana González. ¿Habrá alguien más con otra persona suficiente? Acuérdense, mis queridos, ustedes son en este tipo de misión como mi congregación. Son como en mi congregación en línea. Son mis amigos, mis colegas. Si no te quieres considerar parte de mi congregación, mis compañeros de estudio bíblico, es la plataforma. Ustedes, por los que he orado durante toda la tarde de hoy. ¿Habrá alguien más que diga que quiere entenderla? Dice Ricardo, dígalo, vamos. Dice Raúl Freites, claro que sí. Pues lo voy a decir. Hay una tercera escuela de pensamiento que nos plantea otra posibilidad. Y explican algunos rabinos hebreos, dice Orlando Meléndez, dígalo, pastor. Hay otra posibilidad. Es que acuérdense que la bruja de Endor se había quedado. Endor era tierra de Isaacar, pero que fue traspasada a Manasés. Se había quedado en Israel, velada, socavada, practicando subterráneamente. El equipo de trabajo de Saúl sabía dónde estaba la bruja. O sea, pero se había mantenido callada, sin letrero frente a la casa que consulta. No. Posiblemente pudiera haber tenido resentimiento contra el rey, porque fue este rey quien expulsó a todos los demás adivinos, necrománcicos y consultadores de los muertos de Israel. Y por resentimiento y por deseo de venganza contra Saúl, que había hecho eso con adivinos y hechiceros, con toda posibilidad, la bruja intencionalmente hizo un complot de engaño. Acuérdense lo que ya he dicho 3 veces, que la Septuaginta traduce el texto donde dice espíritu de adivinación con ventriloquismo, que es la capacidad de hablar desde las entrañas. Dicen los eruditos bíblicos que los brujos de Canaán, cuando iban a profetizar, lo primero que hacían era escondían el rostro. Por eso cuando tú escuchas en la Biblia y Dios mostró su rostro o vimos la faz del Señor, es que Dios habla de manera diferente a lo que lo hacen los ocultistas. Dicen los historiadores que la práctica de los brujos de la antigua Canaán era que cuando iban a dar sus adivinaciones, ellos bajaban el rostro y elevaban las extremidades y hablaban guturalmente desde las entrañas. Y a esa capacidad de hablar desde las entrañas sin mover la boca es el ventriloquismo. ¿Okay? Ventriloquism. So, con toda posibilidad, lo que hubo allí fue una manifestación demoníaca y las palabras que Saúl estaba recibiendo supuestamente de Samuel no era otra cosa que un engaño, una artimaña, una tomada de pelo, un engaño de la misma bruja de Endor para vengarse de lo que Saúl había hecho con el resto de los hechiceros, expulsándolos de la tierra. Si quieres seguir leyendo, busca 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde nos dice que es posible ser engañado por espíritus engañadores que salen por el mundo. Espíritus de engaño. Posiblemente eso es parte de lo que se manifiesta ahí. Ahora, tengo aquí lo último que les quiero decir.
aquí tengo lo último que les quiero decir. Yo sé que el tiempo avanzado iba a ser 3 partes, pero lo voy a dejar solamente en 2. ¿Ok? Lo voy a dejar solamente en 2. Porque me voy a tomar los próximos 10 minutos. ¿Me dan unos 10 minutos más? Dios mío, I'm so excited by teaching the word. Estoy tan feliz, tan contento de poder enseñar la palabra que a veces el tiempo se me va así, pero sé que hay muchos de ustedes que puedan estar ocupados y tengan que irse, pero con algunos que se queden, por ustedes me voy a quedar yo también. Porque yo no puedo terminar sin compartir, bíblicamente hablando, el fundamento bíblico y la razón por qué los muertos no hablan. ¿Por qué los muertos? ¿Por qué usted, Medina, está tan claro de que es imposible consultar a los muertos? Esto es posible. Entonces, pero es que Medina, es que es una manifestación de mi ser amado que se murió. Bueno, yo sé que hay ataduras emocionales y hay anhelos de alma y hay recuerdos. Y puede que haya manifestaciones, seguro que puede que haya manifestaciones. Pero bíblicamente hablando, el espíritu del muerto no está aquí, en primer lugar. Lo que sí está aquí son los demonios que están esperando el día del juicio para ser tirados al lago de fuego y al infierno. Esos sí son los que están aquí. Que conocen las características de tu familiar que murió y las usan para engañarte. ¿Cuáles son las razones por las que usted dice que los muertos no hablan? Bueno, déjame contestarte de la misma manera que contesté la primera. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que siga? 2 personas, 2 de mis hijos, 2 de mis amigos, 2 de mis colegas, 2 de los compañeros maestros, 2 de los pastores, 2 de las profetas de Dios que vayan a la sección de comentarios y me digan, siga, pastor, siga. Mira cómo están los likes. My God, qué bueno. Sí, dale like, dale share a esta palabra para que llegue donde tiene que llegar. Vamos, 2 personas que vayan a la sección de comentarios y diga, siga, pastor. Dice la hermana González, siga, pastor. ¿Habrá alguien más? Habrá alguien más. Es como cuando estoy predicando que digo, ¿quién dice amén? Pues dígame amén por la sección de comentarios. A que no podemos estar ahí todavía. Oye, pero muy pronto vamos a estar por allá, por tu congregación, predicando la palabra del Señor. Y dice Vázquez también, siga. Muy bien. Pues con esos 2 me basta. Lo que quiero decir es, ¿cuáles son 7 razones adicionales para aquellos que están tomando nota? Y dice mi querida esposa, amén. Qué bueno, mi amor, que siempre estás en conexión y puedo contar con tu apoyo incondicional siempre. Gracias, mi amor. ¿Cuáles son 7 razones adicionales por las que yo digo y concluyo que no era Samuel? Porque los muertos no hablan a los vivos. Los demonios sí hablan y sí se manifiestan. Pero los muertos no. El espíritu de un muerto justo o impío no habla más en este mundo. Vayamos a la propia Biblia. ¿Están listos? ¿Están listos? Tomen nota. Primer texto. Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 y 5. Eclesiastés capítulo 9 versículo 4 y 5. Eclesiastés 9, 5 dice, los muertos nada conocen. Mira qué brutalidad. El espiritista te dice, pregúntale al muerto que el muerto sabe. Y la Biblia dice, el muerto nada conoce. O sea, aquí es que está la decisión de fe. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A quién tú le vas a creer? ¿A lo que dice la Biblia? ¿O a lo que te enseñaron en tu niñez? ¿A lo que dice la Escritura? ¿O lo que dice tu cultura? ¿Okay? Tú tienes que tomar la decisión. La primera razón por la que no se debe consultar a los muertos es porque es mentira que los muertos saben algo. Eclesiastés 9, 4 y 5 dice que los muertos nada saben, que los muertos nada conocen. Segunda respuesta es porque si hay alguien que debe ser consultado, si tú quieres conocer qué es lo que va a pasar, si tú quieres conocer
qué es lo próximo que viene. Si tú quieres en realidad conocer, hay uno que dice la Biblia que sí sabe, y no es el espíritu del difunto. Dice Isaías 46:10, segundo texto bíblico. Isaías 46:10. Dios hablando, yo soy el que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad anuncié lo que todavía no se había hecho. El que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. O sea, tú quieres saber qué es lo que va a pasar. Isaías 46:10 dice que sí hay alguien que sabe. Y es Dios que te dice, consúltame y te enseñaré. Ay, 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 ay. Dice mi amigo Raúl, esta palabra es merecedora de un pescado en el cabeche, en la boca de Barceloneta, por ese respaldo incondicional. Seguro que sí, seguro que sí. Ella se merece eso y mucho más. Todo, todo. Gracias, Raúl. Aprecio tu amistad. Tercera razón por la que Samuel no fue el que habló y los muertos no hablan. Es porque la Biblia tácita, clara y llanamente dice, copia Salmo 88:10 y Salmo 115, versículo 17, que los muertos no hablan. Los muertos no responden. Tú estás aquí conmigo. Hello. Hello. Te dicen en el barrio, vente, vamos a preguntarle a los muertos, vamos para el espiritista. Y la Biblia te dice en el Salmo 88:10 y en el Salmo 115, versículo 17, no hablan. Pero el brujo te dice, sí hablan. Escúchame, sí hay algo que habla, pero no es el muerto, es un demonio engañador. Sí, hay manifestación. ¿Okay? La cuarta razón, Job 16:22. Sencillamente nos dice que de la muerte no se vuelve a este mundo. Me tomamos las manos, vamos a buscar un muerto que venga ahora, manifiéstate. Sí se va a manifestar algo, pero no es el muerto. Es un demonio que alimenta la ignorancia, la credulidad, el miedo y el pavor por lo oculto. Pero Job 16:22 dice que de la muerte no se viene al mundo de los vivos para hablar. Job, quinta razón, quinto testimonio bíblico, Job 7:10. Dice que el muerto y el que muere no vuelve a su casa. Ay, pero es que yo vi a mi tía, yo vi a mi abuela que se manifestó en la sala. La Biblia dice, Job 7:10, que los muertos no vuelven a su casa. ¿Tú me estás oyendo? Tú estás escuchando lo que dice la Biblia, ¿ok? Lo que dice la Biblia. Si viste algo, si escuchaste algo, si se parecía, no era. Ya dice la Escritura y te lo probé que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero si tú crees que es, así es que opera esta ley. Conforme a tu fe será hecho. ¿Okay? Número 6. Este es uno de los textos más poderosos que hay para desmitificar esto. No lo voy a leer por el factor tiempo. Si estuviera predicando en la congregación dirían, no. Léelo tú. Lucas 16 del 19 al 31. Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Es el conocido texto que relata la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Habían dos hombres, un rico y había uno pobre que pedía migajas. Murieron los dos y el pobre fue al seno de Abraham y el rico fue al Hades. Y estando en el Hades, le decía a Abraham, déjame ir para decirle a mi familia que obedezcan a Dios y no venga acá. ¿Se acuerdan? Está ahí en la Biblia. Y ya no estoy hablando en el Antiguo Testamento. No estoy hablando en el Antiguo Pacto. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. Estoy hablando en el segundo, en el Pacto de la Gracia.
Déjame ir para decirle a los míos que no pequen, para que no vengan a este lugar de tormento. Y usted sabe lo que le dice Padre Abraham. No, porque de ahí no se sale. Si ellos quieren obedecer a Dios, tienen a los profetas y a las escrituras. Dice a los profetas, la Biblia, a las escrituras y a los profetas, que los oigan a ellos. No solamente eso, sino que dice ese texto de Lucas 16 que entre el Hades y el seno de Abraham había un gran abismo que los separaba y de un lugar no se podía ir a otro. Hay dos enseñanzas bien poderosas de Lucas 16. Número 1, del infierno no se puede ir al paraíso. No, ni por más velas que le prendan, ni por más incensario que le hagan, ni por más novenario que le ocurran. Es una buena práctica para consolar a los vivos, pero no hace absolutamente nada para alterar el destino eterno del muerto. Dice la Biblia que de uno no se puede ir a otro. Esa es la primera enseñanza. La segunda enseñanza es que de allá no se puede ir arriba a influenciar a los vivos. Tienes que prepararte una tacita de té desintoxicante, de los que yo recomiendo en la medicina natural. O prepararte un buen jugo, una limonada. Y volver a leer Lucas 16, del 19 al 31, que enseña que de el Hades al paraíso no se puede pasar, ni del infierno, el paraíso, se puede subir al mundo de los vivos. Lea Biblia, lo dice la Biblia, no me lo inventé yo. No está aquí, no está en mi libro, está en el libro. La séptima razón, y con esto ya estoy terminando, está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 5. ¿Por qué no puedo ir a consultar a los muertos? Porque desde la perspectiva bíblica y específicamente desde el Nuevo Pacto, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y no es el espíritu de un muerto. Y no es el espíritu de mi cónyuge que murió. Y no es el espíritu de papi que se fue. Y no es la voz de la abuela que ya no está. Y no es la voz de mi hermana que murió antes de... No. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, dice la Escritura. Entonces tiene que llegarte el día en que tú, nadie más, tú tienes que tomar la decisión a quién le vas a creer. Because it's a matter of personal choice. Al fin y al cabo yo no te puedo obligar a que lo creas. Lo más que puedo hacerte es enseñarte lo que dice el texto. Pero tú tienes que tomar la decisión. Yo prefiero no moverme en esas lides de hechicería, espiritismo, brujería. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 5, versículo 20 dice que la hechicería es una de las obras de la carne. ¿Te acuerdas? Pablo dice, eso es lo que practica gente que no está en la vida del espíritu. Gálatas 5:20 me dice que la hechicería es perseverar en la vida, en la carne, y no somos llamados a vivir en la carne, somos llamados a vivir en el espíritu. Porque el que vive en la carne, de la carne cosecha muerte, decía Pablo, pero los que vivimos en espíritu, del espíritu cosechamos vida eterna y paz en el Señor. Con esto voy a terminar. Tan serio es esto, que de acuerdo al cronista, está Primera y Segunda de Samuel y está Primera y Segunda de Crónicas. El libro de las Crónicas es un resumen más breve, más compactado de los relatos de la historia de Israel. Y de acuerdo al cronista, en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, me dice que la razón por la cual no solamente a Saúl le cuesta el ministerio, sino que le cuesta la vida, es precisamente por haber consultado a la bruja de Endor. Déjame leerte el texto para que te des cuenta. Estoy en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. ¿Lo tienes? Yo lo tengo para ti. Dice, así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión contra la que ofendió a Dios y estuvo contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó su reino
a David, hijo de Isaí. Te lo voy a decir en arroyo de habichuela. El jueguito, la bachata, de ir a la sesioncita espiritista, no solamente le costó el ministerio, le costó la vida. ¿Y tú crees que te va a costar menos a ti? Todavía jugando con dos aguas. ¿Tú crees que te va a costar menos a ti? Con un pie acá y un pie allá. De verdad, de verdad, de verdad tú lo crees. Cuando la Biblia dice que este Dios no hace acepción de personas. La palabra final es esta. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 10 dice: Satanás obra engañosamente con gran poder y con señales y con prodigios mentirosos. Sí. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces yo tengo que decirle eso porque sí, en las sesiones espiritistas hay sanidades. Sí, en las sesiones espiritistas sí hay brujos que levantan cadáveres. Sí, pero ya no es de muertos, hay un demonio posesionado. Sí, hay manifestaciones paranormales en sesiones de espiritismo. Pero no son los muertos. Los muertos ya nada saben. Los muertos ya no están aquí. Los muertos no pueden influenciar. Bíblicamente te he demostrado que los muertos no pueden influenciar este mundo de los vivos. Los demonios sí están aquí. Y eso sí se pueden manifestar. Y eso sí necesitan un cuerpo de carne para expresarse. Y dice segunda de Tesalonicenses 2:9, Satanás obra engañosamente. ¿Cómo? Con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Si estás tomando de la mesa del Señor, no te vayas a la mesa del espiritista. Dice la Escritura en 1 Corintios 10, versículos 20 y 21, que lo que los paganos y los impíos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Yo no quiero, decía el apóstol Pablo, que ustedes se hagan partícipes con la mesa de los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Él lo está hablando en el contexto de los alimentos sacrificados a los ídolos en Corinto. Y se aplica. ¿Cómo no crees que aplicará cuando te sientas a la mesa de un espiritero a decirte que Él puede darte tu futuro, cuando tu futuro, si eres creyente, está en las manos de un Dios todopoderoso que hace las cosas que no son como si fueran, que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder? My God. ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿Con quién vas a permitir que tu espíritu se acueste? Que tenga intimidad con el Dios que da vida, o te vas a revolcar con un espíritu de muerte. Dije que faltaban 10 minutos, ¿verdad? Denme 2 más. Denme 2 más. Porque hay varias prácticas espiritistas que se cuelan en la iglesia de hoy día. Siento que ya ustedes quieren terminar. Mire, aquí tengo todas las hojas. Estuve estudiando, estuve orando, me metí a la Biblia, pero me parece que ya ustedes se cansaron de Medina. It's enough, no hay más. Medina me quiere dormir. Termina ya. Pero si hay alguien que por lo menos me pida una, le doy una. Vamos. Estoy en mi semana de cumpleaños, conste. Estoy en mi semana de cumpleaños. Mi esposita hoy me dio una noticia de un regalito bien chuchín que viene. Chuchín es una palabra hebrea que significa bien rico, bien bonito. Pero déjenme decirle una. Déjenme ir a la sección de comentarios a ver si hay alguno de nuestros participantes en el día de hoy que dice una más. Si tú vas a la sección de comentarios y escribes una más, te digo una más y terminamos. Vamos. Una más y terminamos. ¿Qué más prácticas espiritistas en el día de hoy? Dentro de la iglesia. Vamos, dentro de la iglesia. Dice la hermana Guzmán Pérez, una más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se une? Y pide una más. Quiero verlo. Yo necesito saber quiénes son los que están al otro lado de la cámara. ¿Quiénes son los que están al otro lado de la emisión recibiendo de esto que Dios nos ha dado? Alguien más que diga una más.
Vázquez dice una más. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más está recibiendo esta palabra? Ha estado recibiendo esta palabra. Denme en el gozo de poderlos conocer por nombre. Denme en el gozo de saber de que nuestro tiempo de estudio y de preparación bendijo a alguien y fue, Dios te tenía en mente cuando me tenía aquí estudiando para ti, preparándome para ti. Yo creo que ya es demasiado lo que le he dado más de una hora en esta. Voy a terminar. Ya, calma. Pero una de las prácticas nacidas del espiritismo, dice Orlando una más. La persona que va a, dice Ricardo, sigue. No termine, sigue. Gracias, Ruiz Rivera, qué bueno. Cuando las personas van a una sesión espiritista es porque tienen alguna pregunta genuina, tienen alguna pregunta válida y en el desespero de conocer qué hacer, de tener una dirección, le piden una palabra de dirección al espiritista. Quiero decir antes de dar mi respuesta, el material complementario a esta enseñanza está en nuestros libros. Te voy a colocar el enlace para que los puedas ordenar. De esa manera no solamente nos ayudas y nos bendices, sino que te capacitas y te enriqueces y tienes el material para compartirlo con otros también, ¿ok? Así que siéntete en toda confianza y será una verdadera alegría, motivo de júbilo, sentir y recibir ese apoyo de tu parte. Manténnos siempre en tu oración y confiamos que bien pronto vamos a poder estar en tu congregación llevando la palabra personalmente. Esa hambre, esa hambre de una palabra que hace que la gente vaya a una sesión espiritista, esa misma hambre la tiene la gente cuando van a nuestras campañas y van a nuestros eventos. Siempre me pasa. Siempre, cuando digo siempre, no es una exageración. Cuando digo siempre, es siempre me pasa. En algún momento cuando hacemos un evento de fin de semana, ya bien sea antes de la predicación, ya bien sea después de la predicación, ya bien sea durante el momento que estoy predicando en el altar o cuando estamos compartiendo con la gente, hay alguien que nos llama al lado, nos toma la mano y dice: pastor, deme una palabra de parte de Dios, vine buscando una palabra, siervo, dame una palabra de parte de Dios. Entonces yo me quedo así, quedo como... He predicado 2 horas dándote palabra de Dios y tú me vienes a jalar para que te dé una palabra. Esos son etcéteras, prácticas que se quedan de consultas espiritistas como si el predicador fuera un medium que le va a hacer una consulta privada. Entonces, esta es la tragedia. Un predicador, un pastor, profeta, apóstol, el ministerio que sea, que no está bien plantado en su ministerio y se deja llevar por los pedidos de la gente, tú no puedes dar palabra profética si Dios no te ha dado una palabra profética para que se la deje a esa persona. O sea, tú no te puedes estar inventando palabras proféticas porque viene una persona, aunque esté llorando, aunque te siembre un billete de 100, aunque te dé un chequecito en la mano: toma, te doy esta semilla, suéltame una palabra de parte de Dios. O sea, ese contrabando, ese mercantilismo de palabra es casi, por un lado, asqueante, pero por otro lado, desesperado. Porque me revela que hay una generación de creyentes que no sabe cómo consultar a Dios ellos mismos y escuchar la voz de Dios que habla desde su interior. O sea, no saben cómo consultar al Dios que está dentro. No saben cómo ellos mismos recibir la palabra profética. Entonces, te pide: dame una palabra, profetízame, te pone en la cabeza, dale, siervo, suéltame una palabra, suelta, ¿qué Dios te dijo sobre mí? Háblame, profetízame. Y si tú no eres una persona madura, si tú no eres un ministro sensato, te dejas llevar por ese julepe, y aquí es que está el error. Muchos terminan inventándose palabras proféticas o hablándole desde la inspiración de su propia carne.
y haciendo decir como un Dios me dijo cuando un Dios no te dijo nada. Porque yo creo en los Dios me dijo, pero también creo que hay un montón de gente que dice Dios me dijo y usan esa frasecita para decir su propia opinión. Dios no dijo nada. Lo único es que aquí se separan los nenes de los hombres y las mujeres de las nenas. Aquí hay que tener un poquito de madurez en el espíritu. ¿Ok? Dios mío, iba a decir una barbaridad, pero gracias a Dios que me contuve. No quiero dañar la emisión. Hay que tener dos dedos de frente. Dos dedos de frente. Entonces usted me dirá, pero Medina, tú sabes que cuando la gente te pide una palabra y tú tienes que dar una palabra como profeta, yo entiendo. Yo, mejor que nadie, entiendo lo que es el hambre espiritual de una persona que está llorando en un altar. Más de 30 años en el ministerio. Yo sé las hambres que trae la gente a la escritura, pero ningún hambre humana te da licencia para tú inventarte una palabra profética de parte de Dios. Pastor, entonces no le digo nada. Pues mire, dice la Biblia que la escritura es la palabra profética más segura. Ahí sí. Entonces, vienen dice el apóstol Román, se molestan si no les profetizan. Así mismo es, así mismo es. Pero le llevas predicando hora y media y ellos estaban metidos en Facebook. Le llevas predicando una hora enseñando la palabra y ellos estaban en TikTok. Le estabas enseñando la predicación y ellos estaban cotejando su email en el celular. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, no me vengas con ese julepe de darme una palabra cuando en realidad no le prestaste atención. En el sermón estaba la palabra inspirada para que comiera la casa y se abrevara el pueblo. Pero como tenemos una generación espiritualoide que lo que quieren son palabras privadas que le susurren al oído. Ay, ese espiritismo. Que Dios me dice, que Dios, sierva, profeta. Si quieren una palabra y tú pastor y tú predicadora quieres darle una palabra pero no quieres equivocarle, cítale Biblia. Dile, así te dice el Señor. Tienes toda la licencia para decir, así te dice el Señor. Yo te sostendré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te dice el Señor, aunque que vengan por a ti por un camino, por 7 caminos los voy a sacar. Dice la Escritura, ningún arma forjada contra ti prosperará. Recibe esta palabra de parte del Señor. Es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Suena como una profecía, pero sencillamente es un montón de textos bíblicos dichos de memoria, uno detrás de otro. Si quieren profecía, dale Biblia. No levantes a un pueblo dependiente del biberón de una palabra profética. Dice la Biblia, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, decía el apóstol Pedro. ¿Cierto o no? Amados míos de mi alma, hasta aquí llegó la segunda y final parte de la enseñanza titulada La bruja de Endor. Un ministro espiritista. Quiera Dios que no haya nadie que esté en el desespero de Saúl y que tome la trágica decisión de abandonar al Dios de la vida para consultar al engañador de la muerte. Yo oro por tu ministerio para que se abra tu percepción al mundo del espíritu, porque sí, yo creo en el ministerio profético. Yo no soy profeta de oficio, pero por la gracia de Dios sí me muevo en el don de la palabra profética. No soy profeta, pero sí hay palabra profética que Dios da a través de mí. Y es muy certera. Cuando la da, no me equivoco, nunca. Cuando es Dios que habla, es claro, la voz es clara. Eso con la intimidad con Dios te lo da. Los años de manejarte en el mundo del espíritu te lo da. Y tú sabes cuando es Dios o tú sabes cuando se están mezclando tus emociones con tu deseo. Pero cuando es Dios, tú las sueltas y es inevitable. Y es there is jaw-dropping kind of prophecy. When it's God that speaks to you, you know it is God. Nobody can attest something different. Cuando es Dios quien habla. Pero también tengo que decirte que hay muchas veces que la gente pide una palabra profética y Dios no me da absolutamente nada. ¿So qué hago? Le doy Biblia. Nunca juegues con el pueblo. Nunca manipules a que el pueblo esté dependiente de ti. ¿Okay? Nunca. Bueno, mi familia,
Hasta aquí ha llegado mis palabras en esta hora. Declaro sobre ti toda suerte de bendición, fortaleza espiritual, claridad mental. Gracia para entender que el Dios que te llama te dirige y que el Dios que te dirige te guarda. Yo te bendigo y te espero hasta nuestra próxima edición. Estate muy al pendiente. Envíanos en la sección de comentarios o ya también puedes hacerlo a través de un mensaje privado. ¿Cuáles son algunos de los temas que te gustaría que el Dr. Medina compartiera en nuestras emisiones? Adquiere tu copia de nuestros libros, te voy a poner el enlace. Sería para mí y para mi esposa un verdadero honor llegar a tu congregación con la palabra, tener un entrenamiento para tus líderes, hacer un evento o sencillamente ir a impartir la palabra de Dios ante aquellos que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Muy pronto nuestros caminos se intersectarán. Yo lo creo que es así. Así que mientras eso pasa, de acá, desde Carolina del Norte, te enviamos nuestros cariños, nuestros respetos y la mayor bendición de parte del Señor. Nos vemos muy pronto. Bendiciones.